El anime comienza ubicándonos en el año 845, en donde el cuerpo de exploración está a punto de asesinar a una especie de gigantes, ya que su plan, por raro que suene, era empezar la venganza de la humanidad contra los titanes, quienes habían llevado a la humanidad al caos. Y espera, ¿cómo? Bueno gente, que estos se dividen rápidamente, utilizando un equipo de maniobras tridimensionales, pero justo cuando estaban a punto de acabar con el titán, lo cual por cierto parecía una fantasía, termina en un cambio de escena, en donde vemos a este pequeño despertar llorando por un motivo desconocido. Este chico es nuestro prota, quien se llama Eren Yeager. Ahí también vemos a esta chica llamada Mikasa, que le pregunta que por qué estaba llorando, a lo cual nuestro prota tampoco sabe el motivo. Bueno, que ahí Eren y Mikasa caminan de regreso a su hogar, por el distrito de Shingashima, cuando ahí se encuentran con James y a un par de soldados que custodiaban las puertas, a la vez que descansaban y bebían licor. Ahí Eren les expresa su enojo, ya que estos estaban descansando demasiado, diciéndoles así a los soldados que se lo tomaban a la ligera, ya que en cualquier momento los titanes podrían atacar. Ahí James le dice que eso sería imposible, ya que los monos son de más de 50 metros de altura, o sea, más altos que cualquier enemigo conocido hasta el momento. Y además le dice que no ha ocurrido ningún incidente en los últimos 100 años, por lo que no debería de ocurrir nada, así que todo chill. Pero bueno gente, que ahí vemos que Eren se marcha del lugar con Mikasa bastante molesto por cómo los soldados están tan tranquilos, donde ahí lo escuchamos decir que quiere unirse al equipo de exploración, y sí, al mismo equipo que vimos al comienzo. Pero bueno, ahí se escuchan unas campanadas avisando que el grupo de exploración había regresado. Ahí Eren corre para ver a los héroes que los defendían de los titanes, pero el resultado fue lamentable, pues habían muchos heridos y una gran cantidad de bajas, y hasta incluso vemos cómo les dan los restos de un soldado a esta madre, quien llena de lágrimas le pregunta si por lo menos su hijo había muerto siendo útil, a lo que el soldado le dice que no habían logrado nada, pues estos eran completamente inútiles contra los titanes. Bueno, tras esto vemos que el prota, al escuchar a todos hablar mal del cuerpo de exploración, termina golpeando a un hombre y se termina metiendo en problemas, hasta que ahí Mikasa lo retira del lugar. Ahí vemos que la waifu lo arroja contra una pared y lo interroga de nuevo para saber si después de ver a esos soldados desea aún ser parte del cuerpo de exploración. Ahí Eren sigue firme, insistiendo en su deseo de serlo. Y vamos gente, que el pibe parece que quiere morir prácticamente. Bueno, que ambos llegan tarde a sus casas, donde ahí Mikasa no se aguanta y le cuenta a sus padres que Eren desea unirse al cuerpo de exploración. Ahí su madre, bien alterada, intenta hacerlo entrar en razón, donde ahí su padre le pregunta algo así tipo: mira pendejo, a ver, dime un pinche motivo para cuál quieres ir a parar de los muros. A lo que Eren le responde que quiere ver y entender el mundo exterior, y que también no quiere morir dentro de unos muros, privado de su libertad, sin siquiera haber sabido lo que hay afuera de las murallas. Además que le dice que no quiere que todos los sacrificios humanos que han habido hasta el momento hayan sido en vano, donde ahí su padre, tras escucharlo, se va de viaje de negocios, pero antes de irse le dice a nuestro prota que cuando regrese le mostraría lo que tiene en su sótano oculto. Sospechoso, pero bueno, que ahí el prota vemos que sigue discutiendo con su madre y termina huyendo del lugar, donde ahí Mikasa lo persigue y se encuentra con Armin, el mejor amigo de ambos, el cual también tiene el deseo de salir de las murallas y conocer el mundo exterior, porque vamos gente, o sea, uno nunca sabe si los titanes pueden atacar hoy. Y sí, o sea, tiene bastante sentido. Pero ¿eso es un titán? Y sí, efectivamente, ahí vemos que un titán de más de 50 metros hace presencia en el lugar, destruyendo gran parte del muro, donde rápidamente comienzan a entrar una gran cantidad de titanes que comienzan a arrasar con la humanidad. Ahí vemos que Eren y Mikasa se dirigen a su hogar, ya que muchos escombros cayeron por la zona en la que viven. Pero bueno, que llegan a su casa y observan que su hogar estaba completamente destruido por una roca gigante, y que además su madre estaba atrapada bajo los escombros. Ahí ambos con todas sus fuerzas tratan de sacar a su madre, pero no pueden, donde en eso y de la nada llega Hannes, el cual ahí se arma de valor e intenta salvarlos de un titán, pero al estar enfrente de esta enorme criatura se recaga de miedo, por lo que sin pensarlo toma al prota y a Mikasa y huye del lugar, dejándonos así una escena muy triste de cómo Eren vio a su madre ser devorada por un pinche titán. Y no gente, no llevamos ni un capítulo y nos hacen esto. Bueno, que por otro lado nos enteramos que la humanidad hace más de un siglo se enfrentó a este nuevo y extraño enemigo, donde la diferencia de poder entre el hombre y su enemigo era abrumadora, hasta un punto en donde el hombre casi se extingue. Pero ahí los humanos que sobrevivieron construyeron 3 muros, los cuales nombraron como María, Rose y Sina, y gracias a eso pudieron vivir en paz por un siglo, hasta
hasta que bueno, pasó lo que pasó. Pero bien, ahí en un cambio de escena, vemos a Eren enfadado intentando golpear a James por haber abandonado a su madre. Pero Hannes le dice a Eren que si su madre murió era porque él no era suficientemente fuerte como para haberla salvado, y que en cuanto a él no tuvo el suficiente coraje para luchar, por lo que llorando se disculpa con él. Pero bueno, ya en la ciudad vemos que está todo un caos, pero ahí los soldados comienzan a hacer una evacuación, en donde Eren y Mikasa se encuentran en una gran multitud de refugiados que tratan de ponerse a salvo, donde además vemos que el barco ya estaba lleno de personas, por lo que ahí cierran el puente, donde la gente entra en desesperación y se lanza al barco o se tira incluso hasta el agua. Pero bien, mientras todo esto ocurría, Hannes discute con otro soldado sobre si cerrar la puerta de la muralla María, dejar a la gente a que quede afuera o dejarla abierta para los refugiados. Pero bueno, que realmente no les dio ni tiempo para elegir, porque en eso y de la nada se escuchan fuertes pasos, y es que ahí aparece otro titán diferente, el llamado titán acorazado, el cual de una fuerte embestida termina derribando la enorme puerta, dando por hecho que la muralla María había caído en el distrito sur de Shiganshima. Ahí nuestro prota comienza a llorar arrepentido por su inmadurez y por su debilidad como humano, pero ahí este dice que no vale la pena seguir llorando, donde tras este levantarse y dejar de agachar la cabeza, dice que jura vengarse de cada uno de los titanes con sus propias manos. Ahí en un cambio de escena vemos a nuestro prota despertar de lo que pareció ser un sueño en donde su padre le inyectaba una sustancia, donde ahí él se negaba, pero su padre le gritaba que no debe de olvidarse de la llave, haciendo referencia a la llave del sótano que tenía en su casa. ¿Cómo es que el pinche prota tiene la llave si hace unos minutos no la tenía? Bueno, no importa. La cosa es que Mikasa ahí se encuentra con el pibe, donde le dice que era un simple sueño, además que la waifu lo lleva a donde estaban repartiendo raciones de comida, pero al llegar al lugar vemos una gran multitud que estaba bastante desesperada. Ahí Armin aparece y les da un poco de comida a Eren y a Mikasa, pero nos podemos dar cuenta que realmente hay muy pocos suministros para tantas personas, donde hasta incluso vemos a estos manes pelearse por la comida. En fin, gente, ahí con el pasar del tiempo vemos que un gran grupo de personas fue enviado a recuperar la muralla María, y cuando digo gran grupo, era un gran grupo, o sea, más de 250.000 personas, pero de estas solo un centenar sobrevivió. Sin embargo, con sus sacrificios la escasez de alimentos fue mejorando, aunque sea solo un poco. Sin embargo, esta pequeña diferencia les permitió sobrevivir a los demás. Es ahí donde nuestro grupo de amigos decide unirse a la academia militar y así poder lograr estar en la legión de reconocimiento. Y bien, gente, así pasaron los años y nuestro grupo de amigos está en la academia militar, en donde conocemos a varios personajes importantes en la historia. Ahí, por ejemplo, vemos a Jin, quien quiere entrar a la policía militar para vivir cómodamente en el interior. Connie, que bueno, ahí puso su mano en el lado contrario del pecho durante su presentación. No, amigo, ¿dónde te sentaste? Ay, bueno, no podemos olvidar a la guapa Sasha, la chica papa. Pues sí, la waifu se estaba comiendo una papa en medio de la pinche presentación. Esto obviamente deja perplejo al instructor. Aparte que, bueno, ahí Sasha se le ocurre compartirle la mitad de la papa. Pero vamos, que todos vimos que no era ni la mitad, por lo que al final es castigada a correr muchas vueltas en el campo de entrenamiento. Y bueno, que ahí nuestro grupo de amigos comienzan a hacer amistades con los demás integrantes, pues vemos que el prota llama bastante la atención por haber sido uno de los pocos que había presenciado los titanes desde cerca, lo que por un lado es llamativo, pero realmente para Eren sigue siendo algo duro de contar. En fin, que de momento todo va bien, hasta que llega el día del entrenamiento con el equipo de maniobras tridimensionales, donde podemos ver a Mikasa mantener un perfecto control del equipo. Vamos, gente, o sea, la waifu está hecha toda una pro. En cambio, no podemos decir lo mismo de nuestro prota. Pues bueno, se la pasan al suelo constantemente. Ahí Armin y Mikasa intentan ayudar a Eren a entrenar con su equipo de maniobras, pero este cae igualmente. Sí, en serio, si piensa matar a titanes, lo siento, gente, me tengo que reír. Bueno, que ahí nuestro prota va acompañado junto a Armin a pedir consejos o ayuda sobre cómo manejar el equipo de maniobras tridimensionales, pero ninguno sabe cómo ayudarlo. Ahí cuando llegan a hablar con Reiner y Bertolt, ellos le preguntan sobre los titanes y sobre por qué querían ser soldados. Ahí Armin le responde que después de ver el intento de recuperación de las murallas, él también tenía que hacer algo. Y en cuanto a Eren, bueno, él dice que lo hace para vengarse. Y bueno, luego Armin les pregunta a ellos sus motivos para haberse unido a este lugar, a lo que le responden que ellos vivían en el sur, en una montaña del Muro María, y es que ahí los titanes llegaron cuando ellos estaban en sus casas, escucharon pasos y animales ruidosos, pero cuando se dieron cuenta los titanes ya estaban en sus propias casas. Y bueno, luego de esta charla el grupito sale a caminar por la noche, donde vemos que socializan más, además que escuchamos que Reiner tiene un motivo para ser soldado, y este era poder volver a su tierra natal. En fin, que ahí vemos que el mal le da ánimos al prota para su próximo entrenamiento.
entrenamiento, haciéndose así bastante más amigo. Y bien gente, así llega el próximo día, en donde en la prueba Eren logra mantenerse por unos segundos en el equipo, pero este lamentablemente vuelve a caer. Sin embargo, algo ocurría, pues ahí el comandante dice que lo bajen y que le entreguen otro cinturón, donde esta vez Eren logra mantenerse con mucha facilidad, y es que el equipo que tenía estaba dañado, y por ende este no podía estar estable, por lo que sí gente, es de este modo que el prota ahora domina el equipo, por lo cual ahora es apto para convertirse en un soldado. Y bueno gente, ahí en un cambio de escena vemos a todos realizar su entrenamiento, dedicándose cada vez más y más, pues por ejemplo vemos que Armin le gana el cansancio, y Reiner termina ayudándolo. Sin embargo esto, en vez de desmotivarlo, lo motiva aún más para seguir adelante, y así obtener excelentes resultados. Pero él no es el único, pues ahí nos van mostrando a diferentes personajes, quienes poco a poco han ido mejorando mucho. Y bueno, tras esto y ya más tarde, vemos a nuestro prota quien tiene un leve enfrentamiento con Annie, esta chica pelirrubia. ¿Y por qué te preguntarás? Pues para aprender a pelear cuerpo a cuerpo. Ahí el prota se abalanza contra ella, pero Annie de un golpe en el pie hace que Eren caiga al suelo, sin siquiera poder levantarse. Y vemos que entonces esta waifu está rotísima. Pero esto no se queda así, pues ahí Annie mientras atacaba, le dice que todo lo que hacían era una farsa, pues no tenía sentido que los 10 mejores soldados pudiesen optar a ser policías militares, o sea, vivir en paz en el centro de las murallas. Esto obviamente es raro, pues qué sentido tiene que inciten a los mejores a quedarse en los muros. En fin, que ahora ya tras pasar 2 años, llegó la graduación de todos. Ahí nuestro prota junto a sus amigos quedaron en los primeros 10 mejores, pero esto no es todo, pues ahora deberán de escoger dónde quieran irse, si a la región de reconocimiento, que son los que se entran a madrazos con los titanes afuera de las murallas, la policía militar, que son los que cuidan al rey, o la patrulla de guarnición, que son los que están cuidando las murallas. Y bueno, o sea, obviamente nuestro prota, así reabiertamente, dice que él se unirá al grupo de reconocimiento, diciéndoles a todos que si no luchan, todas las personas que murieron lo habrían hecho en vano. Esto al principio asusta a Armin y a Mikasa, pero tras hablarlo entre ellos, deciden apoyarlo y tomar el mismo camino que nuestro prota. Bueno, así es como pasaron unos días, donde ahí mientras todos están en la cima de la muralla Rose, Connie y los demás le dicen que ellos también se unirían con él. Esto realmente sorprende a Eren, quien entusiasmado empieza a pensar sobre la venganza de la humanidad, hasta que hay un rayo impacta en el suelo, y es que al parecer el titán colosal ha vuelto. Y gente, la cosa se acaba de descontrolar. Bueno, que ahí nuestro prota se apresura para atacar al titán colosal, deslizándose por sus brazos y así aprovechando la lentitud del mismo. Pero ahí Eren se percata de la inteligencia del titán, ya que sus acciones fueron muy coordinadas para causar el máximo daño. Además que el pinche titán hizo otros huecos en la muralla. O sea, sí gente, la historia se repite. Bueno, que ahí Eren intenta cortar su nuca, pero cuando la victoria parecía ser asegurada, el titán simplemente desaparece. Sí, literal se fumó. Ahí todos se apresuran y comienzan a evacuar, ya que los titanes están comenzando a entrar por la muralla, como había ocurrido hace 5 años atrás. Pero bueno, que ahí todos los soldados deberían de prepararse para defender la ciudad y luchar así contra los titanes. Ahí vemos que Eren y Mikasa estaban juntos, pero a la waifu la envían a otro grupo diferente del que estaría nuestro prota. Esto medio que altera a Mikasa, pero el prota de un buen cabezazo la tranquiliza. Pero bueno, que ahí antes de que todo comenzara, la waifu le dice a Eren que sobreviva. En eso tenemos un pequeño flashback en los que nos cuentan un poco acerca de las debilidades de los titanes y de sus comportamientos. Ahí este profesor da los datos que saben sobre estos. Primero, sus cuerpos tienen una temperatura muy elevada, no hacen caso a ningún otro ser vivo que no sean humanos, tampoco tienen órganos reproductores, y obviamente lo que caracteriza más a los titanes, además de sus grandes cuerpos, es su vitalidad. Pues bueno, estos hijos de su madre pueden regenerarse rápidamente después de un ataque, a no ser que sea en su punto débil, el cual es la nuca. Pero bueno, ahora sí regresamos al presente y vemos a Eren con su escuadrón, donde a medida que atraviesan la ciudad se dan cuenta que muchos titanes están ya dentro de la ciudad y que la guardia frontal no está haciendo bien su trabajo. Pero bueno, que ahí de repente mientras el prota avanzaba, un titán excéntrico salta en el aire comiéndose un miembro del equipo. Y no gente, ya se nos fue uno. Esto obviamente reencabrona al prota, por lo que usa su equipo de maniobras tridimensionales y rápidamente intenta ir hacia ese titán. Pero cuando casi logra acabarlo, otro titán salta de la nada comiéndole la pierna al prota. Ahí los demás miembros del equipo también comienzan a valer madres, donde todo ocurre de manera muy rápida. Y esto obviamente altera a Armin, que más encima queda impactado al ver a Eren hecho pija. Pero esto no es todo, pues ahí el muy hijo de su madre también es capturado por un titán con barba, el cual toma a Armin para comérselo. Pero ahí Eren se apresura y saca a Armin antes de caer en lo más profundo de la garganta del titán. Aunque lamentablemente nuestro prota termina siendo devorado por dicho titán.
titán. Pero antes el man le dice a Armin que sea libre. Y bueno, es así como el pelirrubio se queda recontra paralizado, donde además desde lo lejos Mikasa escucha los gritos, percatándose que algo malo había ocurrido. Bueno, que ahí el grupo de Connie encuentra a Armin, el cual le pregunta en dónde está su escuadrón, pero por la apariencia del mismo se dan cuenta de que algo muy malo había ocurrido. Ahí Connie le ofrece su ayuda, pero Armin se disculpa diciéndole que se uniría a la retaguardia, viendo así como se retira del lugar, donde por otro lado vemos una gran muchedumbre intentando avanzar a la siguiente zona de los muros, pero en eso aparece un titán excéntrico, o sea, de los más peligrosos, y cuando iba directo hacia la muchedumbre, de la nada llega Mikasa, quien logra salvar a las personas, permitiéndoles así poder avanzar al siguiente muro. Además que en eso la waifu recuerda su pasado, donde de pequeña vivía con sus padres muy felizmente, pero un día de la nada llegaron unos sujetos que acabaron con la vida de sus padres, donde además la terminaron secuestrando para luego venderla. Pero ahí unas horas antes de que hubiese ocurrido todo esto, vemos que Eren llega con sus padres al hogar de Mikasa, donde ven que los padres de las chicas habían valido madres, y es allí donde el prota termina llegando a la casa de los secuestradores, donde se hace el pobrecito y les dice que se perdió en el bosque, pero obvio que esto era una mentira, ya que termina asesinando a uno de los sujetos, para luego como todo un pro acabar con el otro. Pero ahí cuando parecía que todo había terminado, aparece otro malote quien deja al prota contra las cuerdas. En eso el prota le grita a Mikasa que luche, donde de esta forma la waifu se arma de valor, y como si algo se activara en su cuerpo, termina acabando con el man. Y bueno, tras esto vemos que la waifu no sabía dónde ir, por lo que el prota le termina dando su bufanda, para luego ver cómo ambos regresan a lo que sería su nuevo hogar. Y bueno, regresando al presente, tras acabar con varios titanes, la waifu le dice a su capitán que va a ayudar a la vanguardia. Pero ahí en un cambio de escena vemos en la zona de reabastecimiento que la cosa está bastante complicada, pues ahí un general termina amenazando a los soldados, pues él solo quería irse a la zona segura y dejar a los demás ahí tirados. Pero lo peor es que en otra zona del lugar, muchos soldados estaban ya sin ninguna esperanza. Pero bueno, ahora volviendo con Mikasa, esta se encuentra con un gran grupo de personas que aún no se habían retirado del lugar. Ahí se da cuenta que el cuartel general de reabastecimiento no estaba dando suministros, debido a que los titanes estaban rodeando el lugar. Y bueno, ya en estos momentos Mikasa comienza a buscar a Eren, donde se encuentra con Annie y esta le dice que no lo ha visto, pero Reiner le dice que solo está Armin con ellos. Esta se dirige hacia él para preguntarle en dónde estaba Eren, pero ahí Armin, lleno de culpa, comienza a llorar y le dice que todos los soldados de la escuadra 34, a excepción de él, habían fallecido. Ahí para nuestra sorpresa vemos a la waifu tranquila, donde le dice a Armin que no es momento para llorar. Además que ahí Mikasa le dice a todos que ella iría al cuartel y que eliminaría a todos los titanes, pero bueno, básicamente todos les dicen que no podría hacerlo sola, y es que si lo hace todos los titanes la devorarían. Pero ahí ella en ese momento les dice que ella es muy fuerte, tan fuerte que puede deshacerse de los que quiera, donde además los llama cobardes, menospreciándolos a todos por renunciar a querer vivir. Así es como Mikasa comienza a acabar a los titanes, pero esta al dejarse llevar por las emociones usa demasiado gas y termina cayendo en un callejón, en donde esta ya no tiene intenciones de seguir viviendo, ya que la única familia que le quedaba la había perdido. Pero como vemos, esta sin entenderlo sigue luchando por su vida, tratando de esquivar los golpes del titán. Pero en eso y de la nada aparece otro titán, donde ella, la waifu, medio que sabe que valdría madres, pero de la nada este titán la termina salvando. Y es que al parecer este ataca por algún motivo a los de su especie y no tiene ninguna intención en atacar a los humanos. Ahí Armin llega rápidamente y se lleva a la waifu, donde mientras observan ven cómo este titán sabía combatir. Y bueno, se estaba madreando un titán con un gancho que lo manda a San Pedro de una. Bueno, que ahí Armin le entrega su equipo de maniobras y armas a Mikasa. O sea, prácticamente ya el man sabría que valdría madres. Pero ahí la waifu, tras haber visto a este titán, decide no rendirse y proteger a aquellos que quiere. Pero tranquilo gente, que ahí a Armin se le ocurre un plan, y es llevar a este extraño titán hacia la torre de suministro. Esto obviamente al principio sonaba como una idea muy loca, pero al final Mikasa decide apoyarlo, pues de esa manera él podrá acabar con los demás titanes, y así ellos podrían tomar el control de la torre para poder reponer el gas, donde básicamente podrían salvar a todos. Y bueno, que así llegan a la torre en donde se encontraba Jin con los demás. Sin embargo, ahí de la nada un titán ataca el lugar, además que Jin escucha que todos sus compañeros ya habían valido madres, incluyendo a Mikasa. Pero ahí cuando está a punto de rendirse, ve al titán anormal atacando a los titanes que rodeaban el lugar, asesinando así a la mayoría. Ahí Jin se pregunta qué carajo sucede, cuando al mismo tiempo llega Mikasa, Connie y Armin, lo que está de más de decir que lo deja bastante sorprendido. Bueno, ahí Connie les dice a todos que el titán anormal mata a los de su propia especie y que prácticamente lo están usando en este momento. Por otro lado, vemos que Armin elabora el plan para recuperar el
el cuartel general de reabastecimiento. Aquí nos explica que hay 7 titanes de 3 a 4 metros en el depósito de abajo, donde un grupo se encargaría de cegarlos y los otros atacarlo por la espalda. Así es como comienza el plan, donde al principio vemos que todo marcha bien, aunque entre medio de todo esto hubo un par de complicaciones, pero bueno, que al final todo resultó en éxito y recuperaron el gas, donde tras esto Mikasa le dice a Armin que deben de descubrir la verdad acerca del titán, agregando que podría ser la llave para liberar a la humanidad. Ahí vemos que Reiner también está de acuerdo con Mikasa, por lo que deciden salvar a este titán, pero ahí de la nada vemos que el titán salta y se come a otro, el cual después de vencer a los titanes que lo estaban comiendo, grita con fuerzas cayendo al suelo vencido, donde ahí nos damos cuenta que de la nuca del titán sale una persona, y este era nada más ni nada menos que nuestro prota Eren. Ahí Mikasa corre a verlo, donde al comprobar que seguía con vida, por fin rompe en llanto. Pero bueno, gente, calmémonos un poco, pues por otro lado vemos que la Legión de Reconocimiento llega a la zona del desastre, en donde por fin conocemos a Levi, uno de los mejores soldados del lugar, quien va acabando con varios titanes de una forma increíble. Eso era cuando digo increíble, pinchemente increíble. Ahí también conocemos a Hange, una waifu que también está rotísima, pero que bueno, le encantan los titanes. En eso Levi termina rescatando a un soldado, pero realmente este ya está valiendo madres, por lo que ahí Levi lo toma de la mano y le agradece por haber luchado por la humanidad. Pero bueno, ahora pasemos a otra cosa importante, y es que ahora nos muestran lo que sucedió realmente cuando Eren había sido devorado por el titán, y es que este se encontraba en el estómago del titán, lamentándose y diciendo que él había entrenado para poder derrotar a los titanes, no para ser justamente su presa. Ahí nuestro prota se reenoja por la forma en la que los titanes toman sus vidas y sus sueños. Todo esto mientras comienza a llorar, donde ahí levanta su brazo perdido y diciendo que aniquilaría a todos los titanes con sus propias manos, donde en ese momento una mano gigante sale de la boca del titán, saliendo luego el cuerpo de un titán de 15 metros que comienza a acabar con todos los titanes que encuentran en el camino. Y bueno, que nuestro prota, que estaba con una cara del loco, ya en el presente termina despertando, pero el problema es que ahora está rodeado de muchos soldados, los cuales le tienen miedo, ya que él se había convertido en un titán. Ahí Mikasa y Armin lo protegen y defienden a toda costa, donde Armin trata de convencerlos a todos, pero bueno, es inútil, mientras que Mikasa se interpone diciendo que si lo atacan, ella no tendría piedad. Pero bueno, que a este viejo comandante le vale madres, y bien recagado de miedo, manda a disparar los cañones. En eso vemos un flashback que tiene el prota, sobre que debe de ir al sótano de su casa para descubrir la verdad. Además que ahí vemos que este le puso una inyección que le haría confundir sus recuerdos temporalmente, pero que lo importante es que debe de ir a la muralla María, y que con este poder que le dará, le sería de gran ayuda para recuperar su hogar, donde volviendo al presente, nuestro prota se transforma en un titán, y justo en este momento detiene la bala salvando a sus amigos. Bueno, que tras esto vemos a Sacha, Jin, Reiner y los demás, quienes estaban lamentando todas las muertes de sus compañeros, aunque en eso escuchan una gran explosión, por lo que solo algunos corren a ver qué sucede, donde terminan viendo un titán medio transformado, que bueno, ya sabemos que es Eren. La cosa es que luego de que todos quedaron sorprendidos, vemos que Eren pensaba huir por su cuenta, pero ahí sus amigos no lo dejan, pues ahí estos le recuerdan que estaban juntos en esto, por lo que solo quedaba una opción, y era que Armin los convenza de que él no era una amenaza para la humanidad. Así que bueno, o sea, este lo duda al principio. Sin embargo, al final, Armin sale una vez más del humo a hablar, pero esta vez se le ve mucho más confiado que antes. Ahí al principio sus palabras les hacen sentido a los soldados, quienes por un momento bajan sus armas, pero a quien realmente no convencen es al pinche capitán, quien con solo unas palabras vuelve a poner en alerta a los soldados, donde ya sin más remedio, Armin se pone en posición y les dice que él daría su vida por la humanidad, y que si logran usar a Eren, podrían ser un gran avance para vencer a los titanes. Y bueno, gente, que así logra convencer al capitán, pero no a este barbudo hijo de fruta, sino que al general Pixis, el cual ya más tarde habla a solas con nuestro prota y le pide explicación al respecto. Ahí Eren le cuenta acerca de su sótano, pero que lo más importante es que sí, él ayudaría a la humanidad, por lo que la primera prueba que le dan es lograr obtener de nuevo el distrito que perdieron tras la segunda aparición del colosal. Ahí Eren responde que él siempre ha pensado en
combatir por la humanidad y salvarlos a todos con su poder. Así es como el comandante Pixis hace anuncio oficial de que Eren sería la clave para cerrar el agujero que había sido hecho por los titanes. Ahí sus amigos se sorprenden cuando se enteran de esto, y Pixis continúa introduciendo a Eren como parte del experimento del gobierno de alto secreto para convertir a un humano en un titán. Así es como termina de explicar que Eren puede crear y controlar el cuerpo de un titán. Además, este le dice que la misión de todos era proteger a Eren de los demás titanes. Todo esto mientras él llevaba la roca. Esto obviamente altera mucho a las personas, pues realmente no tienen ninguna esperanza del general Pixis. Así que sin pensarlo, muchos soldados se retiran. Pero es aquí cuando se empezaba a armar el caos. En eso el general Pixis les dice que aquellos que quieran que sus familias valgan madres por los titanes, que se vayan, pues al hacerlo solo cavarían más sobre sus tumbas. Es así como vemos que gracias a estas palabras de aliento, las personas se arman de valor y disponen a colaborar. Y ok, ahora llega el momento de la misión, donde cada grupo está haciendo su labor, y Mikasa se encuentra con Eren en su estado de titán, donde ahí la waifu se siente muy confiada de que el prota pueda cumplir su misión. Sin embargo, este mira por encima del hombro a Mikasa, y sorprendentemente la ataca sin motivo. Pero ahí Mikasa logra esquivar el golpe de Eren, donde ya sin saber qué hacer se cuelga en la cara del man, con la intención de hablar con él y tratar de hacerlo entrar en razón. Mientras tanto vemos que Rico, que es este soldado que vigilaba la misión, termina disparando una bengala roja como un mensaje de que el plan había fracasado. Y bueno, mientras pasaba esto, vemos que Eren se preparaba para lanzar un ataque, por lo que un compañero del grupo le advierte a nuestra waifu, y así vemos que el prota se termina lanzando un golpe en su cara, haciéndosela añicos, además de quedar fuera de combate. Y ok, en eso desde la lejanía, todos ven la bengala roja, entre ellos Armin, quien desesperadamente decide ir a ver qué ocurrió. Todo esto mientras vemos que el escuadrón se prepara para abortar la misión y abandonar así a Eren. Sin embargo, ahí uno de los soldados jefes les dice que la misión aún no acaba, ordenándoles a todos que protejan al prota hasta que se recupere. Esto obviamente altera a los demás, diciéndole al jefe que hasta el momento la mera existencia de Eren ya había provocado muchas muertes. Sin embargo, el man le responde que es por esto que no podían rendirse, para que las vidas de los caídos no sean en vano. Y ok, que en eso vemos que los demás se van para alejar a los titanes de Eren, mientras que Mikasa se encuentra con Armin, que llega al lugar y comienza a predicarle la palabra a Eren, donde lo vemos en una especie de sueño en el que se veía a él y a su familia compartiendo felizmente. Sin embargo, todo esto ocurría mientras que Armin no se rendía y seguía intentando hacerlo entrar en razón. Y bueno, todo esto pasaba mientras que ya los demás están actuando de manera improvisada. Ahí vemos a los amigos del prota salvándose entre ellos, pero ahí Jin había tenido problemas con su equipo de maniobras, por lo que bueno, luego de haber corrido por su vida y haber sido salvado por Annie y los demás, quedan más o menos a salvo encima de las murallas. Pero bueno, hablando de salvar gente, volvemos con Armin, quien finalmente logra sacar a Eren de esta realidad falsa y decirle que no olvide su objetivo, cosa que por fin le da una razón a nuestros protas para usar su poder. Y bueno, que ahí es cuando la cosa no se podía poner peor. Vemos a nuestro prota en su forma de titán, quien se había levantado y ahora tenía la roca en sus hombros. Así es como la misión continúa, mientras que los demás distraen a los titanes para que no se devoren a Eren, donde este por fin logra llegar a la zona colocando las piedras de manera recontra épica, logrando así la primera victoria para la humanidad. Pero ahí los titanes que quedaron adentro intentan comerse a Eren, por lo que sí, volvemos a estar en aprietos. Aunque bueno, que ahí de la nada llega el rotísimo de Levi, derrotando a los titanes con demasiada facilidad. Pero bueno, que ahí más tarde, nuestro prota se despierta y se encuentra en la cárcel, donde frente a él se encontraba el comandante Erwin y el rotísimo de Levi. Pero bueno, que ahí el comandante le dice que si es verdad que en el sótano de su casa se encontraban los secretos de los titanes, a lo que nuestro prota le responde que sí. Esto a Levi no lo convence mucho, pero el comandante Erwin le pregunta cuál era su propósito, a lo que este, tras dudarlo un poco, se decide y le responde que quiere unirse a la Legión de Reconocimiento para acabar con todos los titanes y recuperar su hogar, para así descubrir la verdad, quedando así nuestro prota bajo la custodia de Levi. Bueno, tras esto vemos a diferentes personas de diferentes partes del muro, quienes van hablando sobre los rumores del chico que se transforma en titán, y cómo este podría ser la salvación de la humanidad, o bueno, un peligro para la misma. Ahí también le avisan a Mikasa y a Armin sobre el juicio que tendría el prota. Todo esto mientras vemos a Eren, quien conoce a Hange, la loquita de los titanes, y también este otro man que se pone a olerlo, que bueno, se llama Mike. En fin, que así es como terminan llegando al juicio, en donde toda esta gente al ver al prota comienza a desconfiar de él, porque obviamente puede transformarse en titán. Pero bueno, que ahí el juez primero que nada escucharía las propuestas de los diferentes cuerpos. Hay por ejemplo el cuerpo de la policía militar,
Dice que le sacarían toda la información posible, lo examinarían y todo, y prácticamente lo eliminarían. Y bueno, esta opinión no solamente es de parte de la policía militar, o sea, estos otros también como que quieren eliminarlo. Aunque al final llega el turno del cuerpo de exploración, donde ahí el comandante Erwin les dice que incorporaría a Eren como un soldado, para así utilizar sus poderes de titán y recuperar el Muro María. Ahí les da más detalles explicándole que tomaría una ruta alternativa para llegar así a los muros de Shiganshina. Y con esto obviamente salta un alboroto, pues algunos querían que se protejan más las zonas interiores. Pero bueno, que ahí Levi los pone en su sitio. Aunque bueno, la cosa se sigue poniendo difícil, pues ahí el juez se había enterado de que Eren había intentado atacar a Mikasa en su forma de titán. Ahí la waifu, aunque no quiera, admite los hechos, pero también les pide que tengan en cuenta que él también la había salvado en 2 ocasiones. En eso vemos que este man termina hablando bastante mal del pasado de la waifu y del prota, y de cómo habían acabado con unos secuestradores. Esto realmente enoja a Eren, quien comienza a decirles a todos que se callen y que no involucren en esto a Mikasa. Además que ahí los comienza a juzgar a todos, diciéndoles que realmente todos tienen miedo y que básicamente él tiene el poder para salvar a la humanidad, pero lo tratan como si fuera su enemigo. Bueno, que les termina diciendo que son unos cobardes, pero en eso Levi aparece golpeándolo brutalmente, dándole golpe tras golpe. Ahí Mikasa intenta intervenir, pero Armin no se lo permite. Ahí frente a todos les dice que el prota necesita una lección para aprender, donde lo sigue golpeando con fuerza, mientras todos observan con miedo al joven, donde Levi les termina diciendo que si les tienen tanto miedo, que se lo dejen en sus manos. Así es como el comandante Erwin les comenta que Eren aún podría ser un peligro, pero que si lo dejan bajo la responsabilidad de Levi, en su siguiente expedición, ellos podrían ver o demostrar si es que Eren es un beneficio para la humanidad. Ahí vemos que el juez llamado Darius le pregunta al sargento Levi que qué haría si es que el prota se descontrola, a lo que bueno, él le dice que matarlos no tendría problema. Así que bueno, es así como Darius llega a la conclusión de dejárselo al cuerpo de exploración. En fin, fue así como la Brigada de Operaciones Especiales terminó llegando al abandonado cuartel general de investigación. Este cuartel estaba alejado de las murallas, muy lejos de los ríos y ciudades, por lo que bueno, se terminó siendo prácticamente inútil para el cuerpo de exploración, aunque sí terminó siendo el lugar perfecto para esconder a Eren. En fin, que ahí nuestro prota apenas llega al lugar, recuerda que aquellos que lo acompañaban eran soldados recontra profesionales, o sea, literal cada uno de ellos había matado más de 5 titanes por lo menos. Pero bueno, y ahí se ponen a la limpieza del lugar, y Eren ya por la noche conversa más con Hange, la cual nos dice que hace experimentos con 2 titanes que había capturado, donde realmente le hicieron demasiados experimentos, ya sea con luz o incluso hasta torturándolos. Todo esto para encontrar alguna otra debilidad que puedan tener. En fin, que ahí le cuenta todo lo que ha aprendido acerca de los titanes, donde literalmente estás toda la noche en eso. Pero ahí ya al amanecer, cuando el prota estaba hecho a peja, de la nada le avisan que sus titanes habían sido asesinados. Fue así como llegan al lugar, donde Levi le dice a Eren que esto es un asunto de la policía militar. Pero en eso el comandante Erwin aparece tras él y le pregunta sobre quién cree que es el enemigo, donde al ver que Eren está confundido con su pregunta, esto se retira disculpándose. Pero bueno, tras esto vemos a varios soldados, a quienes les estaban revisando su equipo de maniobras. Ahí vemos a Connie, quien se siente re inseguro con la decisión que tomará sobre, bueno, a cuál cuerpo ir. Ahí ve a Jin, quien en un recuerdo vemos que recordaba todo frente a una fogata. Ahí pudo sentir todo aquello que le arrebataron los titanes, además de ver a su difunto amigo, quien siempre lo animaba. Y fue así como frente a todos y lleno de lágrimas, les dice que él se uniría al cuerpo de exploración. Bueno, tras esto Connie le dice a Annie que lo mejor sería que se una con ella a la policía militar, ¿no? Bueno, realmente ella le dice que él tiene que elegir lo que quiera, donde ahí Armin también le dice lo que piensa, y es que si tienes claro tu objetivo, tendrías que dar la vida por él. En fin, ahora ya por la tarde vemos que todos se enteran de la decisión de Jin, lo que los deja bien sorprendidos. Pero bueno, que ahí termina llegando Erwin Smith, el comandante del cuerpo de exploración, quien comienza su discurso intentando persuadirlos para que se unan al cuerpo de exploración. Ahí él demuestra que necesita relevos desesperadamente para poder retomar el control de la Muralla María y llegar hacia el distrito Shiganshina, específicamente para poder ir al sótano de la casa de Eren, en donde se encontraba información vital sobre los titanes, pero les advierte que es una misión muy peligrosa y que posiblemente la mayoría pueda morir. Esto realmente asusta a muchos y vemos como de a poco la gente se iba yendo del lugar, aunque ahí nuestros compañeros llenos de miedo resistían, y así fue hasta el final, donde quedaron 21 soldados, entre ellos muchos de los compañeros de Eren, quien ya con sus saludos se deciden a dar la vida por la humanidad. Bueno, y rápidamente les contaron a estos soldados la misión que tendrían, donde ahí en un cambio de escena terminamos viendo que nuestro prota finalmente se encuentra con ellos, donde ahí cuando se encuentra con Jin, este le dice que su amigo Marco había muerto sin nadie a su lado y que por eso él se unió a la Legión de Exploración. Bueno, que en ese momento los novatos son llamados para por fin darles entrega de su nuevo uniforme, con la que ya son miembros oficiales
oficiales del cuerpo de exploración. Ahí ya más tarde todos terminan hablando, en donde Jin se nota que está bastante enojado con el prota, pero al final le admite que realmente todos dependían al 100% de él. Y bueno, que así ya podemos dar comienzo a la misión de recuperación de la Muralla María. Y Erwin Smith da la orden de entrar en formación, donde los soldados se dispersan en varios grupos: dirigentes, comunicaciones y centrales. Ahí se explica que los soldados que vean titanes cerca lanzarían señales de humo rojas, así los demás sabrían la distancia aproximada en la que el titán se encuentra. Y cuando Erwin vea esta señal, lanzaría otra de humo verde, hacia la dirección en la que tomarían el rumbo, donde luego todos seguirían lanzando sus señales de humo verdes en la dirección que Erwin les mandó. Sin embargo, aquí el pequeño problema es que algunos titanes pueden no ser detectados a tiempo, debido al terreno y a los obstáculos. En fin, pero bueno, o sea, todo iba bien de momento, hasta que de la nada aparece un titán excéntrico. Y cuando digo excéntrico son de estos raritos hiperactivos, por lo que ahí lanzan una señal de humo negra. Aunque bueno, ahí este dúo de soldados logran acabar con el titán re fácilmente. Aunque en eso a lo lejos ven a otro titán, por lo que se preparan para atacar. Pero ahí este de la nada parece recontra rápido. Ahí vemos que a lo lejos Armin estaba recontra paralizado por la rapidez del titán. Y por un demonio, gente, lo que faltaba. Y lo peor de todo es que aquí cuando intentan atacarlo, esta especie de titán hembra termina acabándolo fácilmente. Ahí Armin contempla la muerte de sus compañeros y trata de huir mientras que esta especie de titán hembra comienza a perseguirlo. Donde en medio de la persecución, Armin deduce que esta titán debe de ser igual que Eren, una humana transformada en titán. Ahí en ese instante decide soltar al caballo de repuesto que llevaba, pero este de igual forma es alcanzado, donde ahí cae de su caballo quedando en el suelo y sin poder hacer nada. Ahí es como Armin se queda quieto mientras que la titán se agacha y le levanta la capucha para ver su rostro, pero tras confirmar que no era la persona que buscaba, esta se va y continúa su camino. En eso Armin se encuentra con Reiner y Jin, quienes se ponen a perseguir al titán hembra. Ahí Armin les da la mayor información posible sobre este nuevo titán, y ante esto los demás le dicen que no les queda de otra que atacarla. Así es como todos se cubren las capuchas para que el titán no los mate, donde bueno, rápidamente Jin intenta atacarla. Sin embargo, esta esquiva su ataque, le descubre la capucha y al ver que era Jin no lo ataca. Luego arremete contra Armin, a quien lanza lejos y también deja vivo, pero ahí Jin vuelve a intentar un ataque, el cual como vemos es un fracaso, y cuando ya está a punto de valer madres, Armin termina gritándole a Jin que vengue las muertes que ocasionó la titán hembra, y con estas palabras la titán se detiene, aunque ahí Reiner se lanza contra el titán para atacarla, pero esta lo atrapa, donde comienza a apretarlo con fuerza en su puño, hasta que se ve que se derrama sangre. Ahí Armin y Jin creen que Reiner había muerto, pero en realidad este le había cortado los dedos a la titán para escapar. Y bueno, tras esto logran escapar, donde Armin se da cuenta que la titán ahora se dirige en dirección a donde estaba nuestro prota. Bueno, tras esto vemos al grupo de Armin, quien se queda a medio camino sin poder avanzar, pues habían perdido los caballos. Y bueno, que ahí Jin termina lanzando una señal de humo, con la que logran llamar la atención de Krista, esta hermosísima waifu pelirrubia, a quien todos la terminan viendo como una diosa. Y bueno, que por otro lado, la titán hembra sigue enfrentándose a varios soldados, sin embargo los termina haciendo pija a todos. Pero bueno, que tras esto vemos que hay un cambio de planes, pues ahí todos se adentran en el bosque. Hay varios soldados no entienden qué está pasando, pero bueno, que ahí sin explicar nada les dicen que se suban a los árboles y que no dejen pasar a ningún titán al bosque. Por otro lado, Armin se percata que la estrategia de Erwin ha cambiado, y es que este piensa eliminar a la titán hembra dentro de dicho bosque, pero para ellos deben de mantener alejados a los demás titanes, pues obviamente de esta manera sería más sencillo. Y bueno, que ahí volvemos con el grupo de Levi y el prota, quienes ya estaban en el bosque, y la titán hembra también, la cual ya les digo yo que no tiene pinta de estar jugando, pues al ver a Eren corre a toda velocidad hacia ellos, estando muy cerca de atraparlos. Ahí todos desesperadamente esperan órdenes de Levi, quien no responde a ninguna señal, pero ahí este de la nada les dice a todos que se tapen los oídos. ¿Y para qué se preguntarán? Pues bueno, ahí lanzó una granada de sonido para calmarlos y sobre todo para pedir refuerzos, pero Eren al ver que los refuerzos son derrotados, este realmente quiere ayudarlos transformándose en titán, pero ahí cuando lo iba a hacer, nos muestran un flashback previo a la misión, en la que el equipo de Levi estaba probando la confianza de Eren. Ahí intentaban que se transforme en un titán para poder comprobar su valía, sin embargo este no pudo hacerlo, aunque ahí más tarde en ese mismo día Eren estaba tomando el té, cuando de la nada se le cae una cucharilla, y al intentar tomarla, ¡pum! De la nada medio que se transformó en titán. Esto obviamente generó desconfianza y enojo hacia Eren, sin embargo ya más tarde se dieron cuenta de que él no lo había hecho intencionalmente, así pues le piden disculpas y vemos que ahora sí que sí, confiaban un poco más en él. Pero ok, ahora volviendo al presente, sus compañeros le impiden que se transforme, donde al final Levi le predica la palabra, diciéndole que desde que lo conoció percibió un monstruo dentro de él. Sin embargo le dice que tome una decisión de la que luego no se arrepienta. Bueno, cuestión
cuestión que al final el pibe sí confía en su grupo y sigue adelante sin transformarse en titán. Cuando ahí justo en ese momento se escucha al comandante Erwin dando la orden de disparar, donde ahí vemos que desde todas las posiciones salen disparados unos ganchos hacia la titán hembra, atrapándola y dejándola totalmente inmovilizada. Ahí una vez teniendo a la titán hembra se preparan para sacar a la persona que se encontraba dentro de ella, ya que efectivamente Erwin sabía que alguien estaba infiltrado y que este iba a ser acto de presencia en cualquier momento. Ahí Levi y los demás intentan darle la nuca, pero esta termina activando una barrera de hielo que la protege, aunque realmente era cuestión de tiempo para que esta se cansara y puedan atacar. Pero, la cosa no iba a ser tan sencilla, pues ahí de la nada la titán comienza a gritar, donde terminan llegando muchos titanes, los cuales la devoran por completo. Aquí todos pensamos que se había hecho la munición, pero en realidad la persona que estaba dentro aprovechó la conmoción para poder escapar e infiltrarse como uno de la legión, cosa que le resultó bastante fácil, pues el sujeto se acerca lo suficiente a donde está Eren y se hace pasar por uno de ellos para luego acabar con uno de los soldados. En eso todos comienzan a huir del enemigo. Sin embargo, en eso aparece el titán hembra. Ahí Eren se iba a transformar, pero una vez más confía en sus compañeros, cosa que esta vez no salió nada bien, pues aunque los soldados logren herir a la titán en sus ojos y brazos, esta se recupera rápidamente y se come uno, donde luego sin misericordia el titán acaba con la waifu y el último soldado. Ahí Eren, al ver a todos sus compañeros acabados, se transforma en titán, donde muy enojado comienza su ataque, pero como vemos la titán logra moverse muy rápido, esquivando sus ataques y golpeando con sus pies. En eso Eren logra encestar una ráfaga de golpes, donde ahí la tira al piso, y cuando iba a volarle las cabezas, la titán lo esquiva. Sin embargo, esto no detiene al prota, pues sigue luchando, donde vemos que va tomando ventaja. Sin embargo, ahí algo cambia, pues ahí la titán hembra nada más se da la vuelta y sorprende a Eren, destrozándolo así de un golpe, donde luego sin piedad se lo termina comiendo frente a los ojos de Mikasa, quien como puede trata de detener a la titán, cortándole los músculos de las piernas, y obviamente todo esto lo hacía pues no podía dejar que se lo llevase. Ahí Levi y Mikasa persiguen a la titán, en donde vemos una de las escenas más épicas del anime, que nos deja claro que Levi es el más rotísimo de la serie, pues ahí la titán da un golpe hacia Levi, pero este lo esquiva y con una gran rapidez ataca todo el brazo, clavándole las espadas en los ojos. Ahí vemos que se retira, pero rápidamente vuelve a atacar cortándole los talones. Ahí la titán hembra cae, donde Levi continúa atacando repetidamente hasta que sus brazos caen, destapando así su cuello. Ahí Mikasa ve la oportunidad de matarla, pero Levi le grita que se detenga, ya que dejar su mano desprendida era una trampa para intentar acabar con ella. Pero bueno, que no lo logra, ya que Levi aparece y patea la mano de la titán, aunque se lastima el talón. Pero ahí aprovecha la oportunidad y corta la boca de la titán, saliendo así Eren envuelto en saliva. Ahí confirman que sigue con vida y deciden dejar a la titán ahí para escapar lo antes posible. Y bueno, gente, es así como todos comienzan a regresar a la muralla. Sin embargo, ahí cuando todo iba tranquilo, de la nada aparecen titanes excéntricos que se acercan a gran velocidad. Es por esto que no les queda más de otra que tirar los cuerpos de los soldados, donde ahí tras dudarlo y sentirse como unas basuras, lanzan a los soldados, logrando así ir a más velocidad y escapar de los titanes. Pero bueno, que es así como vemos que todos llegan a la ciudad, en donde escuchamos las voces de todos, quienes juzgan a los soldados. Ahí Eren iba a gritarles, pero al ver a unos niños emocionados por su llegada, se traga sus palabras. Ahí en eso el padre de la waifu que estaba en el equipo de Levi se acerca a él para decirle lo feliz que estaba de su hija. Sin embargo, la cara de Levi lo decía todo. Y bueno, por otro lado vemos a Annie despertando en una de las ciudades más protegidas. Ahí se presenta ante sus compañeros que son de la policía militar, aunque en eso le dan una misión a los soldados, donde uno de ellos se ve que es como el típico rebelde, o por decirlo así, como en medio que es como Eren, el que está ahí reclamando por todo. Pero bueno, que ya más tarde se van a hacer la misión y vemos que este man, cuando les hace frente a una de las injusticias que ocurrían, se termina medio que cagando los pantalones, por lo que al final Annie termina defendiéndolo. Pero bueno, ya más tarde Armin le pide ayuda a Annie para que Eren pueda escapar de la capital, pues el supuesto Eren en la carroza es en realidad Jin. Ahí ella se niega al principio, pero después de que Armin se lo pide otra vez, diciéndole que si no lo hace, ella se convertiría en una mala persona para él, finalmente termina aceptando, ya que como esta conoce la ciudad, lo llevaría por una ruta secreta. Así es como lo lleva a un túnel subterráneo. Sin embargo, Annie se niega a entrar, y Armin nota que ella se comporta de forma extraña, pues realmente hay tantos civiles como miembros del cuerpo de exploración escondidos observándola. Y es aquí donde se viene la revelación importante, y es que Annie es la titán hembra, ya que el equipo de maniobras que tenía había sido de los chicos que habían muerto. En eso todos intentan capturarla, pero se termina saliendo de control, y esta en el último segundo aprovecha el momento y se transforma en titán. Y bueno, otro de los motivos por los que sabían que era Annie era debido a la forma de pelear, pues el aspecto que tenía era muy parecido a Annie, y quien comprobó esto
esto fue Armin quien la miró cara a cara, y justamente uno de sus miembros se había ido de la policía militar cuando casualmente apareció dicha titán. Bueno, ahí nuestro grupo de amigos escapan por el subterráneo, pero son encontrados por Annie, donde comienza una batalla en la ciudad. Ahí Eren queda entre muchos escombros malherido, donde este comienza a tener visiones, lo que hace enfurecer a Eren lo suficiente como para que vuelva a entrar en razón. Todo esto mientras Mikasa y los demás son derrotados, pero ahí Eren consigue transformarse en titán, finalmente dominando completamente el poder del titán, y así conseguir darle un madrazo y derribar a Annie. Bueno, que la batalla se desarrolla por toda la ciudad, donde podemos ver que Eren comienza a tener ventaja sobre Annie, hasta un punto en donde esta decide escapar escalando la muralla, pero Mikasa no se lo permite, donde corta sus dedos. Ahí Annie cae y Eren aprovecha para arrancar su cuello y sacar a Annie, pero este se percata que está dormida, llorando, aunque ahí de la nada esta comienza a congelarse a sí misma, quedando en un ataúd de hielo. Y bueno, que ahora las siguientes órdenes eran atar al cristal, donde se encontraba Annie con una red y llevarla a un lugar subterráneo, para tener una mayor seguridad sobre ella. Y luego de ello, Erwin es citado junto a los demás líderes de los soldados, donde este se dispone a defenderse ante los demás soldados y procede a explicar la situación, donde frente al poder de Eren, este sugiere que con un titán a su favor sería más fácil recuperar el Mono María. Pero esto no es todo, ya que luego de unas horas de la captura de Annie, en el muro de Rose, se termina descubriendo un titán dentro del muro, dejándonos a todos impactados. Y bueno, si quieres la segunda temporada, llegamos a 10.000 likes y la subo.